Celebramos el evento que cambió la historia, la señal que comprobó que todo lo que dijo, todo lo que hizo Jesús de Nazaret era verdad. Hacía pocos días él había sido clavado en una cruz como criminal y entre criminales, pero él era inocente en lo absoluto. Sus discípulos lo sabían. Uno de los criminales que estaba a su lado lo reconoció. Hasta un soldado romano, un centurión ahí dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Murió inocente. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, dijo el profeta Isaías. Molido por nuestras iniquidades. Su contemporáneo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo había dicho que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y su vida dio, murió. Le traspasaron el costado con una lanza para comprobarlo y salió al instante agua y sangre. Comprobado, muerto. Lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Y si no fuera por el domingo y lo que sucedió el domingo, todo ahí quedaba. Pedro seguía negando a Jesús, los discípulos seguían huyendo de las autoridades, pero algo ocurrió ese domingo que lo cambió todo. Convirtió a los discípulos y a Pedro en testigos potentes y valientes de lo que habían visto y de lo que habían oído de Jesús en esos 40 días después de su resurrección. Este domingo de resurrección queremos reflexionar en el testimonio de Pedro ante los judíos en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua cuando murió Jesús. Ese día Jesús, ascendido al Padre, derramó el Espíritu Santo que Dios había prometido sobre sus seguidores, invistiéndoles de poder para dar testimonio de Él y de su resurrección. Y de lo que Él proclamó ese día, vamos a poder repasar lo sucedido en la Semana Santa. Vamos a poder recordar algunas cosas que David escribió acerca de la resurrección de Jesús. Y vamos a reflexionar en lo que Dios estaba haciendo en esos mismos momentos mientras Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. Para esto vamos a estar en Hechos capítulo 2. Para darles un poco de contexto de lo que está sucediendo, es una fiesta de los judíos, el Pentecostés. Hay personas que han subido a Jerusalén, no solo de todo Israel, sino de todo el mundo conocido. Todas las naciones de la tierra estaban en Jerusalén, judíos, para guardar esta fiesta sagrada a su Dios. Y de repente viene un sonido de viento fuerte, tanto que las personas en las calles se dan cuenta, suben al aposento superior donde hay 120 discípulos que llevan 10 días orando a Jesús, esperando la promesa del Padre para poder luego ir a proclamarle. Y lo que ocurrió cuando ellos llegaron, esas personas al aposento alto, personas de todas las naciones, con sus propios idiomas, empezaron a escuchar a los discípulos de Jesús hablar en sus idiomas extranjeras las maravillas de Dios. Y ellos dijeron, estos hombres son galileos, ellos nos conocen el idioma de donde soy yo. ¿Cómo es que está hablando mi idioma? Y cada uno de y ahí menciona los diferentes países de donde habían venido. Dice, ¿cómo están hablando todos estos idiomas? Había reposado sobre ellos como una llama de fuego.
Las personas estaban viendo, oyendo y escuchando a los discípulos hablar en sus idiomas las glorias de Dios. Dicen, ¿qué está pasando? Algunos dijeron, estos están borrachos, están ebrios, están hablando tonterías. Pero no estaban hablando tonterías, estaban hablando claramente en los idiomas. Y Pedro se pone de pie y dice, miren, estos no están ebrios, son las 9 de la mañana. Esto es el cumplimiento, esto es lo que Dios dijo por su profeta Joel que iba a pasar en los últimos días. Que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, sobre ricos, sobre pobres, sobre jóvenes, sobre viejos. Esto es, Siri está de acuerdo, él dice, esto es aquello que profetizó Joel. Entonces, él les dice lo siguiente, empezando en el versículo 22. Hombres de Israel, Pedro de pie ante esta multitud que se ha reunido, muy numerosa. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, nadie lo podía negar. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre, y luego cita el Salmo 16 de David. Esta es la cita, usted puede ir a Salmos 16 y leerlo del Antiguo Testamento. David escribió estas palabras. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza, dice Pedro, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ahí en el sur de Jerusalén estaba todavía cuando Pedro está hablando. Todavía está hoy día. Lo puede googlear. Ahí está la tumba de David. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, 120, somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o podríamos decir, como en el hebreo, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Mesías, el ungido Rey de Dios. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse
y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en estos momentos. Señor, primero que todo te damos gracias por lo que hiciste esa Semana Santa. Señor, también te pedimos que nos ayudes a ser valientes como Pedro para dar testimonio de tu resurrección y de quién eres tú y de lo que tú has hecho. Y ayúdanos esta tarde a atender tu palabra que diste a través de Pedro y a través de David por tu Espíritu Santo para nuestra edificación y nuestra salvación. En el nombre del Cristo resucitado. Amén. Entonces, primero Pedro repasa con sus oyentes lo sucedido en la Semana Santa, ¿verdad? O sea, acababa de pasar hacía poco. Y él dice en los versículos 22 a 24, como hemos leído: escuchen esto, Jesús Nazareno, un varón confirmado entre ustedes. O sea, él les resalta los milagros que hizo Jesús, las señales que hizo Jesús. Él dice, ustedes mismos saben esto. O sea, nadie lo podía negar. Jesús, ni los fariseos podían negar las obras que Jesús estaba haciendo. Ellos mismos lo decían. Entonces, él dice, ustedes al entregarle para ser crucificado, cumplieron el plan de Dios. Ahora, no les quita la culpa. Dice, porque ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. O sea, son culpables, pero Dios ya había predeterminado esto. Era el plan de Dios lo que pasó con Jesús. Realmente Pedro les recuerda primero que lo que ellos sabían, ¿verdad?, de lo que había hecho Jesús. Él dice, no quiero que nadie de ustedes piense que falló el plan de Jesús o que falló el plan de Dios. No interpreten la crucifixión de Cristo como derrota. Fue el plan predeterminado de Dios. Nosotros leímos hace poco el Salmo 22 que escribió David. Hacía 1000 años. Isaías hablaba del sirviente sufriente que iba a sufrir por el pueblo. O sea, esto estaba escrito en las escrituras de los judíos. Esto no fue una falla o un error, algo que les saliera mal al Padre y al Hijo. Este fue el plan desde el principio, como Jesús había estado anunciando a sus discípulos. Como los ángeles les recordaron a las mujeres. Jesús les decía que esto iba a pasar. Entonces, Pedro les recuerda, esto fue por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes clavaron a su Mesías en la cruz, pero Dios lo resucitó. Ahora, este es un testimonio bastante osado de parte de Pedro, porque ellos están en Jerusalén, donde Jesús fue enterrado hacía como 48, 47 días. O sea, cualquiera podría ir a la tumba y comprobar si Jesús todavía estaba en la tumba. Pero Pedro, con toda la valentía del mundo, dice, Dios lo resucitó, porque no hay un cuerpo en esa tumba. Todos sabían que no había un cuerpo. Entonces, esto era algo inexplicable.
dónde estaba el cuerpo. Si los líderes de los judíos tenían el cuerpo, ellos habrían producido rapidito el cuerpo para apagar con todo este movimiento, que fue su intención al crucificar a Jesús. Y si los discípulos fueron a hacer algo, ¿cómo lograron engañar a los soldados romanos entrenados, militares profesionales, quienes sobre pena de muerte estaban vigilando esa tumba? Porque estaba el sello del imperio ahí. Ellos pagaban con su vida si algo pasaba. Y también, ¿de dónde esta valentía que tiene Pedro? Porque hacía pocos días él estaba negando hasta con maldiciones que él conocía a este hombre en los momentos más difíciles de Jesús. Algo sucedió ese domingo. Y es más, todos los discípulos de Jesús, con la excepción tal vez de Juan, van a morir por insistir en que vieron a Cristo resucitado. No hay explicación, sino una. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces, luego Pedro les comparte el testimonio de su venerado rey David, que David escribió en el Salmo 16 acerca de la resurrección de Cristo. Para mostrar que todo fue el plan de Dios y conforme a la Escritura, y para mostrar todavía de manera más convincente la evidencia de la resurrección, él cita a David. Porque David había dicho en el Salmo 16, mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro aclara para los oyentes, como hemos leído, él les explica para ellos y para nosotros lo que estaba sucediendo aquí con el Salmo, porque David sí había muerto. La carne de David sí vio corrupción. Sí permaneció en la muerte David. Pero dice, siendo profeta y sabiendo que Dios había prometido sentar a uno de sus descendientes en su trono, él miró hacia adelante y vio esto. Pedro está haciendo referencia al Salmo 132:11, donde dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y esto de la promesa que Dios le había hecho originalmente a David en el Salmo, en 2 Samuel 7. Dios le dijo a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, estamos hablando 1000 años antes de Jesús. Dios le dice, cuando tus días se cumplan, David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, en el versículo 31, Pedro les dice, David no estaba hablando de sí mismo, él está hablando de ese descendiente prometido. Él miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. A veces los profetas del Antiguo Testamento no entendían claramente lo que el Espíritu estaba revelando a través de ellos. Eso nos dice Pedro en el Nuevo Testamento, en sus cartas. Pero Dios estaba hablando de antemano cosas que iban a suceder después. Y así fue con David. David, tal vez a sabiendas,
Tal vez sin entenderlo por completo, él estaba mirando hacia adelante y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Pero de ahí, Pedro dice, volvamos aquí a este día de Pentecostés. Ustedes están presenciando un derramamiento del Espíritu Santo innegable, porque están escuchando a personas hablar en sus idiomas, los cuales ellos nunca han ni escuchado, mucho menos estudiado ni aprendido, las maravillas de Dios. Y han escuchado el sonido del viento cuando no es un día huracanado, o sea, no hay vientos, pero hay este sonido de viento. Y hay las llamas de fuego posando sobre cada uno de los que ya han entregado su vida a Cristo. Y Pedro les dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el versículo 33 menciona el testimonio del Espíritu Santo, porque dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo mismo que ellos estaban viendo en ese momento, daba testimonio visual, auditivo, de que Jesús estaba a la diestra de Dios. Porque no se derramaba el Espíritu hasta que el Mesías fuera exaltado a su trono, a la diestra de Dios. Entonces, el hecho de que ellos estaban oyendo lo que estaban oyendo y viendo lo que estaban viendo, daba testimonio visible de que Jesús estaba sentado en su trono a la diestra de Dios, resucitado, exaltado y derramando el Espíritu Santo sobre su pueblo. Y luego nuevamente menciona el testimonio de David acerca de esa exaltación a la diestra de Dios. Cita el Salmo 110 y dice en el versículo 34 y 35, dijo el Señor a mi Señor. Este es el versículo que usó Jesús cuando le estaban queriendo meter en muchos problemas. Él dijo, ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De quién es hijo el Mesías, el Cristo? Y ellos dicen, pues es hijo de David. Fácil. Entonces Jesús dice, entonces, ¿por qué David le dice Señor si es su hijo? Y ahí dijeron, bueno, esa pregunta no es tan fácil. ¿Por qué David le dice Señor a su hijo? Aquí David dijo Jehová, dijo Yahvé a mi Señor Adonai, dijo Yahvé a mi Señor. O sea, David tiene un Señor a quien Jehová está exaltando a su diestra. David dando testimonio de la exaltación de Cristo que vendría. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pedro concluye y dice, sepa pues con certeza, tienen el testimonio de David, tienen el testimonio de testigos oculares en gran número, tienen el testimonio del Espíritu Santo derramado porque Cristo ha ascendido a su trono. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces obviamente ellos preguntan, ¿qué debemos de hacer? Hemos metido la pata grandemente, estamos en un lío, la hemos regado, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, primero, arrepiéntanse de lo que han hecho, arrepiéntanse de lo que han creído acerca de Jesús, crean en Jesús y sean bautizados cada uno
en su nombre para perdón de sus pecados, y recibirán también ustedes el don del Espíritu Santo. Porque dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Nosotros somos los que estábamos lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y después, versículo 41 dice, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Otra evidencia de que Jesús ya estaba exaltado a la diestra de Dios y que el Espíritu Santo estaba cumpliendo la misión que Cristo dijo que Él iba a cumplir cuando llegaba. Y si ya nos hemos arrepentido y ya nos hemos bautizado, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ahí lo vemos en el versículo 42. Lo mismo que hicieron ellos después de arrepentidos y bautizados. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dedicarnos continuamente. No solamente en el domingo de resurrección o en la Semana Santa, sino continuamente entregados a Dios, a sus propósitos. Su palabra, el compartir cristiano, el partimiento de pan y la oración. Cuando una iglesia hace esto, se dedica continuamente a las cosas de Dios, Dios obra poderosamente en esa iglesia y a través de ellos. Esta debe ser nuestra meta como Iglesia Vida y nuestro anhelo para nuestra Iglesia Vida. Que estas realidades se cumplan en nosotros y en nuestros hijos. Para concluir, me gustaría leer lo que ocurrió después. Cuando estos 3,000 y pico se dedicaban continuamente a las cosas de Dios, al compartir cristiano, al partimiento del pan y a la oración. Dice en los versículos 43 a 47, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. No estamos fomentando eso, por si acaso, pero estamos viendo una generosidad increíble de cuidar los unos de los otros, donde hasta estaban dispuestos a vender sus propias cosas para ayudar a su hermano. Hermoso, ¿no? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermoso. Esa sí debe ser nuestra meta, nuestro anhelo para nuestra iglesia. Estas realidades que se cumplan en nosotros y en nuestros hijos. Qué bonito que nuestros hijos tengan una iglesia que se vea así, donde Dios esté presente y obrando grandemente a través de todos los hermanos y en sus corazones, donde hay un testimonio para con los de afuera y hay un cuidado para con los de adentro, alabando a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a tomar los pasos que deberíamos de tomar. Señor, ellos preguntaron qué haremos.
Y esa respuesta, Señor, sirve para nosotros también. ¿Qué haremos? Sabiendo lo que hiciste por nosotros en la Semana Santa, sabiendo, Señor, lo que estuviste dispuesto a sufrir por nosotros, sabiendo, Señor, que tu plan fue siempre salvarnos. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tomar los pasos que deberíamos tomar en respuesta. Si nos corresponde arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesús y lo que hizo por nosotros y ser bautizados, Señor, ayúdanos a tomar ese paso, a hacer ese compromiso en este mismo día. Y Señor, si ya hemos hecho eso, o cuando ya hayamos hecho eso, que nos dediquemos continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Señor, ayúdanos. Mientras tienen sus ojos cerrados, me gustaría extender la oportunidad de responder. Si hay alguien o algunos aquí entre nosotros que se identifican con estos judíos que escucharon a Pedro y dicen, yo necesito arrepentirme de mi pecado y ser bautizado entregando mi vida a Jesús. ¿Le gustaría expresarlo simplemente levantando la mano? Nosotros podemos traer el próximo domingo la tina y aquí le podemos bautizar. ¿Hay alguien que necesita entregar su vida al Señor en este día? No se asuste por lo del bautismo, eso podemos dialogar. Lo importante es que usted entregue su corazón a Cristo en este día. ¿Hay alguien que quiere hacer esto? Levante la mano. Amén, amén. Señor, pedimos que obres en nuestra comunidad de fe, en nuestra familia, la Iglesia Vida. Te damos gracias por ella. Te damos gracias, Señor, por lo que vienes haciendo, lo que estás haciendo en estos momentos con nuestros hijos. Gracias por las voluntarias que están sirviendo fielmente ahí, semana tras semana, invirtiendo en nuestros pequeños. Pedimos por nuestros jóvenes, Señor, que puedan entender la realidad de estas cosas. Que nuestros hijos, sean niños, sean jóvenes, sepan con certeza que tú has hecho a este Jesús de Nazaret, Señor y Cristo y Salvador y todo. Señor, ayúdanos. Te damos gracias. En tu nombre oramos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Leí esto y me encantó en esta semana, entonces quiero dejarles con este pensamiento corto acerca de lo sucedido en la Semana Santa. El pastor y autor John Piper dice esto: este es el centro del Evangelio. De esto se trata el huerto de Getsemaní y el Viernes Santo, que Dios ha hecho cosas asombrosas y costosas para acercarnos a Él. Gloria a Él. Que le demos gracias. Amén. Que Dios le bendiga.